qué bueno que sigues con nosotros. Ahora te invito a que puedas escuchar a Juan Germán Ortiz con el tema La fuerza que tú necesitas. Yo soy Mayra Melgarejo y estás en Creyendo lo Imposible. El pasaje se encuentra en Isaías 40, del verso 28 al verso 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ante una situación difícil, Popeye saca un bote de espinacas, lo abre y entonces las come con avidez. Déjeme decirle que en la vida, inesperadamente, vamos a enfrentar situaciones en las cuales vamos a sentir que necesitamos de una fuerza mayor que la que tenemos. Vamos a enfrentar a veces una enfermedad, vamos a enfrentar a veces una separación, vamos a enfrentar en ocasiones pobreza material cuando sencillamente no tenemos lo que es básico, necesario. Vamos a arrastrar quizá un pasado que nos persigue y nos atosiga, o vamos a pensar que porque fracasamos, somos fracasados. Lo cierto es que inesperadamente, eso quiere decir que de repente, simplemente vamos a enfrentar situaciones difíciles, adversas, en las cuales vamos a sentir que necesitamos de una fuerza mayor que la que tenemos. Yo quiero que me permitan hacerle al pasaje una pregunta. Y la pregunta es: ¿de dónde viene la fuerza que usted, que yo, que nosotros, que usted simplemente necesita? ¿De dónde viene la fuerza que tú necesitas? Y déjame encontrar entonces en el pasaje 3 respuestas a esta pregunta. En primer lugar, la fuerza que tú necesitas viene de un Dios que no se acaba. Es decir, tenemos un Dios que no se acaba. El pasaje nos dice en relación de esto dos cosas. Dios no se acaba en su persona. Fíjate lo que dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Verso 28. En el norte hay un cementerio. Este cementerio afuera tiene una gran leyenda, podríamos decir. Y esa gran leyenda es la siguiente: postraos, aquí la eternidad empieza. Y es polvo aquí la mundanal grandeza. Déjame decirte que es polvo aquello que creemos que no se acaba. Yo te podría decir: se acaba la juventud. Te podría decir: se acaban los padres. Te podría decir: se acaba el dinero. Te podría decir: se acaban las personas. Pero Dios no se acaba, porque Dios es eterno. Pero déjame agregar, es un eterno presente, porque Él dice: yo soy el que soy. No dice: yo soy el que fui. No dice: yo soy el que seré, sino yo soy. Jesús mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estaba pensando que los calendarios
y los relojes simplemente son innecesarios con Dios. Es más, Dios inutiliza los calendarios y los relojes por una sencilla razón, porque para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, Dios no se acaba en su poder, el cual, dice el pasaje, creó los confines de la tierra. Verso 28. Alguien dijo, y dijo bien, que Dios ha escrito su nombre en el cielo con estrellas. Déjeme decirle que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso de creer que todo viene de la casualidad implica tener más fe que la que se requiere para creer que Dios existe. Déjame decirte que creer que todo viene de la casualidad implica tener más fe que la que se requiere para creer que Dios existe. Y si usted me pregunta, bueno, toda la vida, ¿de dónde surgió? Pues la vida surgió de la vida, de una vida eterna que se llama Dios. Dios fue el creador y sustentador de todo cuanto existe. Por eso Voltaire no es escéptico, sino ateo. Un hombre que dice, estamos viviendo en el ocaso, fíjese, del cristianismo. El ocaso era el ocaso de él. Bueno, Voltaire decía, si Dios no existe, hay que crearlo, hay que inventarlo, porque no hay explicación fuera de Dios. ¿Qué le quiero decir? Que la fuerza que usted necesita simplemente viene de un Dios que no se acaba, de un Dios que es eterno, de un Dios que es creador, que sustentó todo cuanto existe. Hay algo más. La fuerza que tú necesitas viene de un Dios que no se cansa. Dios no se cansa porque tiene energía. Fíjate lo que dice, no desfallece. ¿Quién? Dios. Ni se fatiga con cansancio. Yo tengo que reconocer que lo que a mí me afecta no le afecta a Dios. El temperamento nos va a querer controlar, pero nosotros debemos controlar el temperamento. Pero sea angas o sea mangas, lo cierto es que a Dios no le afecta el temperamento. Hay algo más. La autoestima baja. Hay gente que se siente cucaracha. Y digo que se siente porque en la Biblia se habla de gente que se siente chapulín. Y se sintieron chapulín y no entraron a la tierra prometida, porque se vieron como langostas. ¿Cómo se ve usted? ¿Se ve como su abuelita dijo, como su compañera dijo, porque sus amigos dijeron, así se siente usted? ¿O se ve como Dios lo ve? Bueno, lo cierto es que hay un hombre que se llama Gedeón. Estaba escondido en un lagar porque le tenía cinco razones a unos que venían y les quitaban la cosecha. Pero además, él se consideraba un pobre venadito perteneciente a una de las familias pobres de Israel. ¿Cómo se siente usted? ¿Pobrecito? Déjeme decirle que la autoestima baja no le afecta a Dios, el temor, la arrogancia. Hay algunos que son pobres materialmente hablando, sí saben, que no tienen un peso en el bolsillo, pero son muy arrogantes. Son muy ricos en su orgullo. Y miran a medio mundo, eso es que no tienen en qué caerse muertos. Ahora, si tuvieran un mausoleo, imagínense cómo lo tratarían a uno. Déjeme decirle que a los dioses babilónicos, porque Isaías está hablando a la gente de Babilonia, los cargaban. Hay personas que tienen un Dios, y entre más grande sea su miedo, más grande es el tamaño de su Dios. El único pequeño y diminuto detalle es que si ese Dios tiene que moverse de aquí para acá, el pobre no ha aprendido a caminar, me refiero al Dios. Es más, aunque aprendiera, no sabe, no puede caminar, y entonces ¿saben lo que hacen? Lo cargan. Y es muy curioso porque hay gente que está confiando en su Dios, pero lo tiene que cargar. Y ahí anda por la vida cargando a su Dios.
Déjeme decirle que el Dios del que habla Isaías dice sencillamente que no se cansa. Dice que no se fatiga con cansancio. Es más, Jeremías dice, Jehová está conmigo como poderoso gigante. No solo gigante, sino poderoso gigante. Déjeme decirle algo más. Dios no se cansa porque tiene entendimiento. En su entendimiento no se cansa. Fíjense lo que dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Los estudiosos han observado que todos los diseños que usted pudiera encontrar implican un diseñador. Y si el universo es un gran diseño, entonces el universo implica un gran diseñador. Nosotros le llamamos a ese diseñador Dios, nuestro Dios, aquel cuyo entendimiento no hay quien lo alcance. Déjeme decirle que cuando observamos la creación, observamos que hay un propósito. Al observar los cielos, al observar la naturaleza, al observar los animales, la naturaleza, pues qué naturaleza tan viva. ¿Sí? Todo eso habla de que, y le puedo mencionar algunas cosas, como por ejemplo, la Tierra, su tamaño es perfecto. Fíjense lo que le voy a decir. Si fuera más pequeña, sería imposible que tuviera atmósfera, como en el caso de Mercurio. O, por ejemplo, la Tierra es el único planeta conocido con una atmósfera compuesta con gases que dan sustento ¿a quiénes? A las plantas, a los animales y a los seres humanos. Por ejemplo, la Tierra está ubicada a una distancia adecuada del Sol. Tenemos aproximadamente una temperatura en la Tierra entre 35 y 50 grados centígrados. ¿Casualidad? Déjeme decirle que un poco más lejos del Sol, la Tierra, entonces todos nos quedaríamos como paleta. Algunos de limón y otros de fresa. ¿Por qué? Porque nos congelaríamos. Si estuviese más cerca, nos quemaríamos. Incluso una pequeña variación, lo hemos escuchado, en una fracción en la posición de la Tierra con respecto del Sol, haría imposible la vida sobre la Tierra. Ahora, a una distancia perfecta que la Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de 107,000 kilómetros por hora. ¿Qué permite eso? Permite que la superficie de la Tierra se caliente y se enfríe en un día. ¿Casualidad? Pues son muchas casualidades, ¿no? Y más que si nos metemos a cualquier aspecto de la ciencia, ahí vamos a encontrar cosas asombrosas. Déjeme decirle en último lugar que la fuerza que tú necesitas viene de un Dios que no se olvida. Y hay dos cosas que quiero que notes. Dios no se olvida de tu debilidad. ¿Sí me escuchaste bien? De tu debilidad. Fíjate lo que dice. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo creo que todos hemos conocido que a Superman, el hombre de acero, lo debilita la kriptonita. Y hay de diferentes colores, y con diferentes efectos. A nosotros nos debilita el luchar. Hay personas que se levantan en la mañana, salen a navegar en la vida. Algunos son vendedores, otros están como empleados, traen unos cuantos pesos. Con eso apenas pueden sobrevivir, se acuestan y otro día se levantan y vuelven a emprender esa lucha. Bueno, déjenme decirles que hay personas que el pasado simplemente no les permite disfrutar el presente. Ayer venía yo a este lugar
y vi una pareja un hombre y una mujer. Se estaban drogando, eran como las 9 de la mañana, demasiado temprano, aunque quizá ya es tarde para algunos, pero se estaban drogando. Y cuando yo miré a la muchacha que se estaba drogando, yo me preguntaba, sencillamente, ¿por qué lo hace? Déjenme decirles que yo me preguntaba por qué lo hace. Y muchas veces la persona se droga porque no quiere ser la persona que es, y entonces con la droga pretende ser la persona que no es. Hay otras personas que yo supongo traen un pasado arrastrando y el pasado las oprime, las exprime y las deprime. Y entonces se drogan para escapar de ese pasado. Hay personas que sufren, que les debilita, ¿qué? El pasado. O hay personas que se sienten amenazadas. Yo quiero decirles que Dios no tiene la vista débil. En la Biblia se nos habla de alguien que con una vista débil, entonces, en vez de bendecir a quien debe bendecir, bendice a quien no debe bendecir. En otras palabras, bendice a Jacob y deshereda a Esaú. Dios no tiene la vista débil. Dios conoce quién eres tú y Dios sabe dónde estás tú. Y aun cuando tú te pusieras, como lo hace Jacob, una piel de cabrito y algunas otras cosas, Dios te va a conocer a ti. Por eso es muy importante aprender a no ver las circunstancias, sino ver a Dios, porque Dios está sobre las circunstancias. A veces las circunstancias dicen un pronóstico, pero déjame decirte que Dios tiene la solución final. Leí, Dios no prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia. Eso Dios no lo ha prometido, pero Él sí prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Hay gente que llora en la soledad de su recámara. Llora el abandono de su padre. El otro día hablaba con una persona que sufre porque su padre le abandonó. Hay gente que llora por el desprendimiento de alguien. Hay gente que sencillamente se siente débil. Pero nosotros tenemos a alguien que no se olvida de tu debilidad. ¿Por qué? Porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y el último punto. Dios no se olvida de tu destino. Déjame decirte lo que dice el pasaje 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Por eso yo quiero decirte que la fatiga tuya no es problema para Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Escritura? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Algunos en la vida se sienten como pavos. ¿Cómo es un pavo? Déjeme decirle que el plan de Dios no es que tú seas un pavo que va a ser comido en Navidad. Dios no planea fracasos. Dios no te hizo para que la vida te coma, a pesar de lo que diga la vida. ¿Por qué? Porque tu destino no es ser como un pavo comido en Navidad, sino ser un águila capaz de sobrevolar los ríos, los pantanos y aún las montañas en la vida. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice nuevas fuerzas? Quiere decir sencillamente que la fuerza nueva que tú estás necesitando, esa fuerza va a venir de parte de Dios. Hace muchos años, Ciudad Juárez, Chihuahua, Plaza de Toros Alberto Valderas, tuve la oportunidad de conocer a una persona. Su nombre, Paul Anderson. Y dirá usted, pues, ¿quién es ese Paul Anderson? Él era una persona invitada especial a esa cruzada. Es más, él iba a dar su testimonio.
El evangelista era el hermano Rudy Hernández. Ahí fue que yo empecé a tratar con el hermano Rudy. Déjenme decirles que la participación de Paul Anderson en esa plaza consistía en lo siguiente. Le hicimos una mesa de madera, más o menos del tamaño de esta plataforma. Y entonces conseguimos 12 varones. Y entonces sentamos a 6 en un extremo. Y sentamos a otros 6 en el otro extremo de la mesa. ¿Y saben lo que hacía Paul Anderson? Se metía y entonces levantaba la mesa con las 12 personas sobre ella. Dirá usted, oh, qué extraordinario. Pues sí, es algo extraordinario. A veces uno no puede levantar ni una sola persona, menos a 12. Paul Anderson en ese entonces era conocido como el hombre más fuerte del mundo. Pero déjeme decirle que lo extraordinario no era eso. Lo extraordinario era que Paul Anderson podía levantar pesas, podía levantar 2,840 kilos. ¿Sí me oyó bien? Dije 2,840 kilos. ¿Lo duda? Métase al internet, póngale Paul Anderson y va a ver allí lo que está haciendo Paul Anderson. Dirá usted, oh, qué extraordinario es eso. Pues déjeme decirle que eso no era lo extraordinario, realmente lo extraordinario en Paul Anderson. Porque Paul Anderson se paraba y simplemente a toda la gente, a la concurrencia, les decía, yo soy considerado como el hombre más fuerte del mundo, pero si yo siendo considerado como el hombre más fuerte del mundo, yo necesito de una fuerza mayor que la que yo tengo, bueno, eso implica que usted también la necesita. Y entonces invitaba a la gente a confiar y a depender de Dios para tener de Dios la fuerza que ellos necesitaban. Yo quiero decirle a usted que me escucha que yo desconozco cuál sea su situación. Es más, yo desconozco cuál sea su situación. Es más, yo desconozco cuál sea su condición. Yo desconozco cuál sea su necesidad. Yo desconozco cuál sea su problema. Yo desconozco cuál sea su crisis, su frustración, su fracaso. Es más, su pasado. Pero déjeme decirle que para ir adelante usted necesita una fuerza mayor que la que tiene. Y esa fuerza va a venir de un Dios que no se acaba, un Dios que es eterno, de un Dios que no se cansa, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, de un Dios que no se olvida. Dios no ha planeado fracaso para ti. Déjame decirte que sencillamente tú no tienes que seguir siendo lo que hasta ahora has sido, que puede ser diferente. ¿Qué dice aquí? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y además levantarán alas como las águilas. El plan de Dios no es que usted termine como un pavo. El plan de Dios es que sea el águila que Dios ha planeado para usted. Otra vez. ¿Qué te ha parecido el tema? ¿Verdad que realmente inspirador? Entre más problemas tengamos, enfermedades, situaciones difíciles, la fuerza creadora, el creador del universo, tiene un propósito para nuestras vidas. Qué mejor que nos sintamos acompañados por esa fuerza que nos anima y que es mejor que las vitaminas, que es mejor que los alimentos, que es mejor que cualquier terapia. Así que yo te quiero invitar a que nos marques en este momento al 1035-0043. Te lo vuelvo a repetir, 1035-0043. Márcanos para que una voz amiga te conteste y con pasos muy sencillos te enseñe cómo tú puedes depender de esta fuerza creadora que es Dios. Así es, o es lo mismo como ha dicho el pastor en algunas ocasiones. Crisis es igual a Cristo. Recuerda que puedes sentir que estás en el peor de los momentos de tu vida, pero si tú te entregas al Señor en oración, si tú le pides con el corazón, Él te va a escuchar y recuerda que siempre va a responder. O sea, Él siempre tiene una respuesta para ti, para tu vida.
Vamos a un corte comercial, no le cambies. Estás en tu programa Creyendo lo Imposible.